La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenas tardes Hola, muy buenas. y buenos días para algunos. Chicos, bienvenidos. Es un placer para mí estar aquí con vosotros. Óscar, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas. Un placer para mí también estar un día más aquí. Pues un día interesante, además, Eso es. yo creo. Sí, sí, sí. Bueno, pues estamos todos entonces encantadísimos de estar aquí. Hemos tenido también algunas solicitudes por parte vuestra. En el día de hoy pues se explicará lo mejor que se pueda. Y bueno, y recordaros que tenéis el chat habilitado para las preguntas. Y por favor, confirmarnos que se escucha correctamente y se ve también la pantalla. Yo, bueno, haré algunos garabatos, como siempre, para que me podáis confirmar que todo está bien, tanto el audio como el vídeo, ¿vale? Se está grabando, como siempre, y ya sabéis que quien quiera tener después opción a ello, pues nos lo hace llegar como una petición. Pediremos permiso a XM y lo compartiremos con vosotros, ¿vale, chicos? Muy bien, pues simplemente deciros, para aquellos que os incorporáis por primera vez, que tenemos, gracias al patrocinador XM, la oportunidad, tanto Oscar como yo, de compartir un espacio juntos, pues cada lunes, cada 2 lunes más o menos, semana sí, semana no, de vez en cuando. Tenemos este espacio para, bueno, tener unas pequeñas lecciones de trading, unos pequeños webinars, y hemos escuchado muchas de vuestras peticiones y, bueno, en esta ocasión traemos uno de los temas que habéis pedido. El tema que nos atañe hoy básicamente es, bueno, averiguar cuáles son las mejores compañías de ahora en Navidad con análisis fundamental. Vamos a hablar acerca del análisis fundamental. Vamos a estar explicando, bueno, algunos entresijos, cosas sencillas y básicas del análisis fundamental y luego pues lo aplicaremos para detectar las mejores compañías para Navidad. Y bueno, por supuesto vamos a tener abierto el chat para las preguntas con este tema y las sugerencias que queráis hacernos para cualquier otro. Recordaros que tenéis aquí en investigación y educación, en la página tanto de XM, en la parte de webinarios Forex también aparecerá como la fecha, ¿no?, en el calendario de cada uno de los webinarios que tenemos. En este caso, el día de hoy es lo que vamos a tratar, el día 7 de diciembre, y el próximo, para aquellos que ya lo habéis preguntado, es el día 14. El próximo lunes 14 tenemos otro webinar con todos vosotros. Este webinar Sí, va a ser muy interesante, ¿verdad, Oscar? eso es súper interesante. El clásico rally navideño, otra de esos movimientos estacionales que se pueden llegar a aprovechar. Hablaremos de ello y veremos cómo está este año, porque además este año va a ser un poquito especial. Va a ser un poquito especial por la situación general que estamos viviendo y por cómo estamos ahora mismo, pues a nivel de pandemia, de El medidas cóctel. que han tomado, todas esas cositas. Entonces, será un poquito diferente e hilará muy bien con lo que vamos a comentar hoy. Sí, perfectamente. De hecho, más que rally navideño, deberíamos haberle llamado cóctel navideño, porque hay muchos ingredientes ahí dentro. Muy bien, chicos, pues como os digo, para el próximo lunes, día 14, a la misma hora, tendremos este, bueno, tema ya preparado para todos vosotros. Así que vamos al tema de hoy. El tema de hoy que nos pedisteis vosotros era acerca del análisis fundamental y hemos querido darle una, bueno, un aporte extra y a Oscar se le iluminó la bombilla y dijo, bueno, vamos a comentar las mejores compañías para Navidad y así también hacemos esa aplicación, ¿no? Y es lo que vamos a tratar hoy. Como digo, va a ser, yo creo que va a estar entretenido. Tenéis el chat abierto para las preguntas y participación, como siempre. Y aquí vamos a presentar, pues como es acostumbrado, pues un pequeño índice que vamos a ir siguiendo. Simplemente, pues hablar un poco acerca del análisis fundamental, pues qué es, para aquellos que no lo sepan, y un poquito para situarnos en cómo poder emplearlo. Cómo sacarle partido, luego pues Oscar nos explicará un poquito más a fondo y sobre todo los ejemplos que podamos referir al gráfico o partes del análisis fundamental que podamos trasladar al gráfico. Aquellos que pues no sepan su aplicación, vamos a intentar hilar de alguna forma estos dos conceptos. Y finalmente, pues esto, hablar de las mejores compañías que hay cara a Navidad, ¿vale? Así que venga, vamos a ello. Muy bien, no he querido meter mucho rollo, pero sí que necesito explicar una parte de teoría. En este primer punto que me toca desarrollar, que es el análisis fundamental, obviamente necesitamos entender que de los dos análisis, pues bueno, prioritarios que suelen haber en la bolsa, tenemos tanto análisis fundamental como análisis técnico. Casi siempre estamos hablando de análisis técnico,
Pero ¿por qué no? Vamos a hablar hoy de análisis fundamental. Vamos a hablar de cómo podemos determinar una buena entrada a través de las características que pueda determinar este análisis, básicamente utilizado pues en periodos bursátiles un poquito más de largo plazo, más con horizonte temporal, pensando en dejarlo evolucionar o incluso en dejar con cierta paciencia que el precio se acomode para que yo pueda tener pues mis mediciones, ya hablaremos después de qué tipo de mediciones, para poder situarme. De hecho, como digo aquí, siempre vamos a intentar con cualquier análisis determinar una buena entrada o la mejor entrada, pero ¿por qué no? Cada uno se va adaptando al perfil inversor. Recordad que en base a la temporalidad, los perfiles inversores eran el de corto plazo, el de, el swing trading o day trading, que es básicamente aquel que está operando en el día y también puede llevar de operaciones de días a incluso una semana o un poquito más. Y luego tenemos aquel que está súper pegado a la pantalla, aquel que está en el súper corto plazo, el scalper, que bueno, quizá es el que aquí dentro no entra tanto, no tiene tanta utilidad lo que vamos a explicarle hoy, pero igualmente es interesante si quiere pues coger los movimientos o las microfracciones de movimientos que haya en el día, pues saber, por ejemplo, en la semana o en el mes que está o qué está sucediendo en cuanto a fundamentales. Muy bien. Como digo, aquí la misión principal es acerca de detectar lo que sería el precio teórico del activo. Vamos a ir estudiando ciertas variables que nos van a ir ayudando a sacarle pues un valor específico. Ese valor específico viene dado por no solamente uno, sino varios elementos que tienen peso y varios elementos que se pueden entrelazar, pero a veces no tienen por qué estar todos en el mismo estudio que hagamos. Es decir, por mucho que mencionemos ahora 10, 12, 5 o uno de ellos, no estamos pensando en que siempre tienen que cumplir todos los patrones, de que va a estar este elemento indispensablemente y si no, no es un análisis fundamental. De hecho, si pensamos, por ejemplo, en el título de una compañía, si yo intento establecer un buen precio en el que estaría valorada este activo, yo puedo determinarlo de varias formas. Una referencia muy importante es afirmar un precio determinado a partir del cual me va a servir de referencia para saber, entre comillas, si está caro o está barato. Es decir, si está alejándose o acercándose de su precio fundamental, por lo menos el precio fundamental establecido. Otro aspecto importante, como cuando hablamos de este análisis fundamental, perdón, es enfocarnos en el estudio de esas variables. Básicamente es casi siempre enfocarnos en el estudio de esas variables que le dan un valor fundamental. Por ejemplo, si no tenemos esas variables, quedamos a la deriva. No tenemos una referencia para poder situarnos, para poder entrar, ni siquiera para poder saber cuánto tiempo vamos a dejar evolucionar ahí esa operación. Y ni mucho menos vamos a saber cómo puede afectar a esa empresa ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Por lo tanto, es muy importante estudiar esas variables y traerlas siempre a una evaluación continua para que vayan sumando o vayan restando y finalmente podamos sacar pues una asignación, una nota que nosotros le vamos a dar, ¿vale? Algunos de estos son los, estados financieros, los planes de expansión, los sectores comunes donde puedan estar invirtiendo, el entorno económico o socioeconómico que pueda tener el país residente, incluso el continente, donde pueda establecerse esa empresa o incluso sus socios corporativos o incluso asociados de esa empresa primaria que también pueden ser afectados. Por así decirlo, es estar revisando un poquito de todos sitios para saber si el precio que tiene ahora está justificado o no. De hecho, ya metiéndonos un poquito más de lleno, vamos a dividir dos grandes bloques que para nosotros son interesantes. Uno tiene que ver con la microeconomía y otro con la macroeconomía. Es decir, aunque no seamos expertos, no preocuparos porque es muy sencillo. Uno, el microeconomía va a afectar directamente a la empresa. Es todo aquello que afecta a la empresa. Y lo que tiene que ver con la macroeconomía tiene que ver con aquello que afecta al sector, donde puede estar esa empresa, al país o al continente o a la moneda donde se desarrolla esa empresa, etcétera, etcétera. Es decir, de alguna forma, factores externos que puedan estar viniendo para afectar a esa empresa o esa compañía que hemos seleccionado. De hecho, no podemos olvidar que hay también habitualmente dentro del análisis fundamental
al menos dos, hay tres, para mí más destacables, pero he cogido las dos principales para poder situarnos con el análisis fundamental. Dos de las técnicas, por ejemplo, más fáciles sería el top-down y el otro es el bottom-down. Bottom-up, perdón. El top-down es simplemente revisar de lo general a lo particular, a lo concreto. Cuando nosotros somos capaces de ir mirando primero variables macroeconómicas y luego nos centrarnos en las microeconómicas, por ejemplo, de una situación económica global, pasaríamos a un estudio sobre los mejores países para invertir, luego nos centraríamos dentro de esos países en los mejores sectores donde el país está funcionando y de esos sectores averiguaríamos cuál es la empresa con más potencial. Y entonces es ahí donde centraríamos nuestro estudio de la microeconomía, por así decirlo, que antes estábamos hablando, ¿vale? Esos aspectos que pueden ir directamente afectando a la empresa. Y luego el bottom-up simplemente es de lo concreto a lo general, es decir, hacerlo al revés. Lo primero de todo van a ser las variables microeconómicas, es decir, la empresa. Vamos a ver qué tipo de empresa es, los resultados que ha presentado, si tiene potencial o no, etcétera, etcétera. Luego vamos a analizar el sector donde está operando, cómo le afecta o cómo está ese sector en general y cómo se está comportando frente a él. Por último, bueno, pues no por último, para seguir tendremos la visión de una situación económica sobre el país donde está operando y por último vamos a ir a una observación económica global, es decir, esa empresa en cuánto va a repercutir o sobre dónde va a incidir con respecto a la economía mundial o cómo le puede afectar la economía mundial a esa empresa. Entonces, sería como un recorrido totalmente contrario a lo que antes teníamos. Luego, bueno, para finalizar, simplemente querría explicar que el análisis fundamental, como siempre, pues es una alternativa para poder centrarnos en un estudio, en este caso no tanto del gráfico, va a ser más para los enamorados de números, cifras o incluso de estimaciones, papeles, estados de cuentas, etcétera, etcétera. Y bueno, no podemos olvidar que aquí lo importante es tener una referencia muy importante, muy, muy importante, que es el value investing la inversión del valor, ¿vale? Esa inversión en valor es algo, bueno, ya sabéis que tanto Benjamin Graham como David Dodd, que uno de ellos es el papá de nuestro Warren Buffett, es el gran maestro, ¿no? de Warren Buffett, siempre han estado utilizando y han sido muy especialistas en este tipo de aplicaciones en el largo plazo para poder darle sintonía a que este value investing sea la referencia a seguir cuando tenemos o estamos intentando tener una buena entrada con análisis fundamental. Y esto es muy sencillo. Simplemente vamos a determinar a nivel de los históricos que haya tenido ciertos valores que tengan calidad. Que tengan calidad y que tengan suficiente histórico como para poder estudiar que no fue algo puntual que ellos tuvieron un buen comportamiento, sino que siguen haciéndolo durante varios años. Aquí no nos vamos a meter quizá a, no sé, irnos demasiado largo, como 40, 50 o 30 años, pero por lo menos un recorrido en el que entre 3 y 5 años haya tenido ese valor para que podamos más o menos meternos de lleno para poder analizarlo. Una vez que hemos visto ese comportamiento, simplemente vamos a ver si el precio cae por debajo de cierto límite que ellos pueden entender que sería una buena oportunidad o entrada. Ese límite es básicamente ese margen de seguridad que le ponen, ¿vale? El margen de seguridad no es más que el precio actual del activo menos el precio real, es decir, el valor intrínseco. Ya que cuando yo tengo estimado que el precio medio, vamos a suponer que fuese el precio medio de esa acción, de una compañía, ha sido, pues no sé, como 4, 4,5, ha ido subiendo a razón de como 0,25% al año de media, y tengo esa estimación. Si yo veo que en los últimos 2 o 3 años no ha subido un 0,25% de media, sino que ha caído un 1, un 1,25 o un 1,15 o un 1,5, ya sé que está por debajo de ese nivel medio, ¿no? Por lo tanto, ese margen de seguridad ahora puede estar cubierto si yo cojo el precio actual en el que está ahora y le quito el precio real al que debería estar. Ahí ya tengo más o menos lo que sería, para que nos entendamos, nuestro stop loss. Y también tengo mi referencia para poder entrar, porque al estar por debajo de ese precio medio, ese valor intrínseco me da pie a poder entrar con cierta seguridad, obviamente en el largo plazo. Y bueno, simplemente hay otros métodos para valoración de empresas, ya lo veremos, que tienen que ver con el balance, la cuenta de resultados, el fondo de comercio, bueno, los descuentos en sí, el descuento de flujo, etcétera, etcétera. Pero para no enrollarme, simplemente le voy a dar paso a Óscar
porque ya bastante información sobre qué es el análisis fundamental habéis tenido y sobre todo bueno, una guía de cómo poder utilizarlo. Ahora vemos una aplicación, ¿vale? Adelante, Óscar. Vale, pues pasamos a hablar ahora mismo Rubén nos ha explicado qué es el análisis técnico, pues vamos a pasar a hablar de cómo sacarle partido. Ahora me llega, ahora me llegaba. ¿Cómo sacarle partido a todo esto que ha comentado Rubén sobre el análisis fundamental? Al final, como bien ha comentado Rubén, se utiliza generalmente para medir, saber, comprender, estudiar cuál puede ser la situación de una empresa respecto a el futuro, pues como bien os pongo aquí, más mirando a largo plazo. Es decir, por mucho que nosotros sepamos o hagamos un estudio de una empresa, pensemos que el precio actual sea relativamente barato, incluso detectemos una situación nueva que puede generar que cierto sector, ciertas empresas, cierto lo que sea, pueda verse beneficiada, vamos a tener que, no es una operativa, como bien ha dicho Rubén, de swing trading, de day trading, sino que vamos a tener que esperar un determinado periodo de momento que será más o menos de meses o al menos cercano, tirando hacia un mes por lo menos, y de ahí en adelante, ¿no? Como bien comentaba aquí, ya sea porque analizas la situación macroeconómica, haces un análisis sectorial, calcules el valor intrínseco de una empresa, todas estas situaciones pueden generarte un posicionamiento ventajoso, pero hay que esperar un poquito. En ese sentido, podemos enfocar de diferentes maneras, ¿no? Todo lo que es el análisis fundamental. Rubén ya ha explicado un poquito por encima lo que es inversión en valor, por ejemplo, ¿no? Que en este caso lo que se hace es buscar ciertas empresas, ciertos sectores donde haya una ventaja del tipo que sea, ¿no? Pues porque sus productos no se pueden igualar, porque tiene una ventaja de mercado de algún tipo. Pues el ejemplo claro puede ser Apple, ¿no? Que es, por ejemplo, ¿no? Una de las empresas que más parte de la cartera de Warren Buffett ocupa. Y en este caso, pues los productos de Apple, y ahora más que nunca con el nuevo chip, que como bien sabréis han sacado, ¿no? Son un tipo de producto en el cual pues la gente se siente muy cómoda utilizando, el cual genera una sensación de comunidad, entre comillas, ¿no? En el que si eres de Apple y parece incluso que también te da un poquito más de sensación de un producto premium, ¿no? Al final, quien va y con un iPhone parece que es más premium que cualquier teléfono Android, ¿no? A la gente le da igual gastarse más dinero por ese tipo de productos, por lo tanto, pues ahí estaríamos viendo esa ventaja, ¿no? Esa pequeña ventaja que Warren Buffett y todos los que invierten en value le llaman moat normalmente, ¿no? Podemos también encaminar hacia otro lado el cómo sacarle partido al análisis fundamental, que puede ser un enfoque un poquito más situacional, ¿no? De lo que es los cambios que se generan a nivel social y, por lo tanto, cómo poder aprovecharlos. En esa dirección es en lo que nos vamos a centrar hoy un poquito más, ¿no? Estamos, en este caso, situación actual, nos acercamos a Navidades, sabemos qué regalos, que se van a hacer un consumo X en regalos, sabemos que ese perfil de consumo y ese comportamiento de consumo va a cambiar radicalmente durante este año, porque en muchos lugares, casi en todo el mundo, ya sea por la normativa o ya sea por el miedo de la gente o ya sea por lo que sea, pues la gente va a ir menos a hacer las compras de Navidad, va a tirar más por compras tipo online, se va a cocinar mucho más en casa en lugar de cocinar tanto fuera de casa, por ejemplo. Y pues hay ciertos cambios al final socioeconómicos, ¿no? Que podemos llegar a aprovechar y podemos llegar a aprovechar. Este tipo de situaciones las explica, por ejemplo, Lynch en su libro, ¿no?
Y bueno, son diferentes formas de sacarle partido, como bien decíamos, al análisis fundamental, porque ya tires por una rama o tires por otra, algo más inmediato, más de situación o algo más a largo plazo de simplemente posicionarte en una buena empresa a un buen precio, es cierto que tienes que analizar tanto el entorno como el sector, como los números de la empresa, todo ese listado que bien ha explicado Rubén, ¿no? Así que no me voy a enrollar más, no me voy a liar más, porque todo esto ya lo hemos explicado aquí, pero bueno, voy a enfocar un poquito, voy a nombraros para que lo veáis también. Pues la situación general de Navidades o los diferentes puntos que había puesto aquí como un poquito en highlight, ¿no? Destacados. ¿Qué sectores son los más fuertes? ¿Qué empresas pueden verse beneficiadas por la situación navideña? Lo que hemos comentado, ¿no? Qué empresas pueden dar una sorpresa al mercado, lo cual me parece súper importante. Aquí es donde suele estar un poquito el punto clave, ¿no? Y qué tipo de números están arrojando, ¿no? Entonces, dicho lo dicho, y habiendo explicado un poquito todo esto, le voy a pasar los mandos a Rubén y continuamos con toda la explicación de lo que es el análisis fundamental, sobre todo cómo aprovecharlo, ¿no? Estas Navidades. Muy bien, pues chicos, de momento no he visto ninguna pregunta, lo cual es a estas alturas bastante sorprendente porque siempre hemos tenido alguna. Así que dejaré tiempo para que podáis preguntar mientras que voy comentando este último punto que me toca. No obstante, recordaros algo, es importante porque a veces el análisis fundamental crea ciertas dudas, la gente es muy dada a ver una gráfica y pensar que ya sabe análisis técnico, pero cuando la gente se pone a leer ciertos resultados empresariales o se mete en ciertos, bueno, en ciertos sectores o ciertas webs que pueden mostrar todo esto, se pierde un poquito más. Y de igual forma, ni uno por mirar una gráfica es más entrenado y sabe análisis técnico, ni otro porque no pueda entender plenamente 100% los números, no sabe nada de análisis fundamental. Entonces, quiero que os sintáis tranquilos en ese aspecto y que nos preguntéis aquello que tengáis duda. Y obviamente, si no lo sabemos, lo aprendemos todos juntos. Y si lo sabemos, pues lo respondemos, como siempre. Muy bien, pues mirad, algo que he querido simplemente a modo de reflexión poder traer cuando estamos hablando de cómo podemos reflejar todo esto en los gráficos. Y de hecho, yo he preguntado aquí arriba, ¿cómo podemos destacar algunas de las evaluaciones empresariales en un gráfico? ¿Cómo pensáis que un gráfico puede reflejar resultados empresariales? ¿Cómo pensáis que puede hacerlo? A ver, ¿quién me responde? Simplemente lo que se os venga a la mente. Lo primero que queráis. A ver si hay algún valiente. O alguna valiente. Que he visto aquí a unas cuantas. Con una subida del valor. Muy bien, Joseba. Muy bien. Una subida del valor. No solamente una subida del valor, sino cuando empezamos a ver ese famoso volumen, ¿no? Habéis hablado muchas veces y me habéis preguntado acerca del volumen. Muy bien. Pues fijaos bien, vamos a ir, acepto respuestas todavía, mientras que explico. Mira, en principio deberíamos, como poco, conocer las valoraciones empresariales. Cuando estamos hablando de análisis fundamental, que tiene que ver con el balance, es decir, lo que destaca el valor contable, el activo neto, el valor de liquidación, el valor sustancial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que también deberíamos entender con la cuenta de resultados, bueno, el PER, cuánto es el porcentaje de ventas, e incluso de ventas sobre años anteriores, cuál es la media, etcétera, etcétera. El EBITDA, como siempre, que es bastante quisquilloso. Y luego, si nos fuésemos al fondo de comercio, es interesante porque dependiendo si es un fondo de comercio clásico o moderno, dependiendo también de si hay una junta o no de expertos, también con respecto a las normativas europeas o incluso si estamos hablando de una renta abreviada o no, toda la empresa puede estar viéndose incluso del revés. O sea, tenemos que tener en cuenta de que el fondo de comercio hoy en día es vivo y una empresa puede estar teniendo, os pongo un ejemplo. Hace poco yo cambié de compañía de internet porque la compañía que me estaba dando servicio fue absorbida en una compañía pues más o menos local, aunque tiene
pues un municipio o varios municipios muy grandes en toda la comarca, pero fue absorbida por una grande que tiene prácticamente la tercera parte del Levante español. Y fue absorbida. ¿Y fue absorbida por qué? Porque el fondo de comercio que ellos tenían era muy bueno. Y no dudó la empresa grande en venir a hacerles una oferta y quedarse con todo esto, porque tenían muchísimos clientes que estaban deseosos de simplemente tener una ampliación en el servicio. Y por 1 euro más me subieron el servicio 10 veces. ¿Entendéis? Yo me quedé, por supuesto, con ellos, aunque fue absorbida, pero obviamente ya no está con esa número 1, sino con la número 2, ¿vale? No voy a dar nombres, pero fue por eso, porque se quedaron con ese fondo de comercio. Es algo indispensable a día de hoy para las empresas. De hecho, luego con los descuentos de flujos, flujo de caja financiero, el flujo de caja por acción, los dividendos, eso también se puede ver en el gráfico. Y luego el flujo de caja de capital. Y yo os pregunto aquí abajo, ¿es posible ver todo esto en un gráfico? ¿Cuántos de ellos podríamos ver en un gráfico? ¿Cuántos de estos aspectos podríamos destacar en un gráfico? Exacto, Jorge. Si me está preguntando Jorge, que en resumen, el Invest Value, vale, que el Investing es Investing Value, ¿vale? Es entrar en un precio por debajo de la media, más o menos. Yo lo he querido destacar así porque es un ejemplo gráfico a nivel mental para que os sea más fácil, pero no es tanto como ver el precio medio, ¿vale? Porque tiene que ver con más cosas. Es el precio estimado o el precio que debería estar teniendo durante su comportamiento habitual, ¿vale? No es el precio medio. Y tiene sí, que ver con otros indicadores, eso es. Muy bien, pues ahora volviendo aquí a la pregunta que os he dicho, ¿es posible ver todos y cada uno de estos estados de cuentas, estados financieros, el flujo de comercio, el flujo de caja, todo esto es posible verlo en un gráfico? ¿Vale? Yo voy a poner un gráfico ahora. Y yo os pregunto, ¿es posible verlo? Por ejemplo, bueno, vamos a verlo, bueno, estamos viendo una divisa, pero vamos a verlo en una materia prima. No, no es posible, me dicen. Vale, voy a poner venga, el SP500, ¿vale? ¿Es posible verlo aquí? Vosotros habéis visto, voy a ponerlo en diario, por supuesto. Esto es el comportamiento del año, ¿vale? Básicamente, todo el comportamiento del año, más o menos desde aquí, ya sabéis lo que sucedió. Bueno, todos lo sabemos, estamos sufriendo las consecuencias, ¿vale? Febrero y marzo, negro. Y luego lo que ha hecho el resto del año. Ahora, yo os pregunto, ¿qué situación ha cambiado tan drásticamente desde principios de año cuando se informó de la pandemia y sufrimos todas esas grandes consecuencias de confinamiento y demás, que fue esta gran caída con respecto a lo que ahora estamos desarrollando? ¿Vosotros veis justificado esto? ¿Lo veis justificado? Vale, dicen por ahí que no es posible. El precio lo descuenta todo. Bueno, vale, pero vamos a centrarnos en la parte fundamental. ¿Vosotros entendéis que puede estar pasando algo totalmente diferente al comportamiento del precio? Es lo que quiero que entendáis. Por lo tanto, hubo un webinar incluso que estuvimos comentando Óscar y yo acerca de las noticias, el impacto que tenían y cómo nosotros no nos dejamos guiar por noticias en absoluto. Por esto mismo, porque puede estar pasando algo totalmente diferente. Ahora mismo esto a mí me suena a ciencia ficción. Hay gente perdiendo sus empleos, empresas cerrando, sectores muy afectados. Vamos, es que si yo me pongo a hablar de las compañías aéreas, de las compañías de cruceros y de un montón de sinfín de turismo, vamos, no me quedo corto. Pues hay empresas cerrando cada día, pero muchas, miles de empresas, mucha gente perdiendo su trabajo. Hay una situación en general bastante duditativa, por no decir otra cosa, hay una incertidumbre en el aire. Con respecto a la vacuna, ya ni os digo. Todo esto y el precio sigue subiendo todo el año hasta el final. ¿A vosotros no os suena algo como un poquito incongruente? No tiene justificación, dice Francisco. Han inyectado dinero y no quieren dejar caer el precio. Muy bien, bueno, eso ya es parte de la manipulación. Pero con respecto al análisis fundamental, simplemente, aunque no sepáis nada, ¿cuál sería vuestra expectativa en base al análisis fundamental si miráis un índice que ha tenido un comportamiento de crecimiento casi casi sin parada desde que se descubrió
y se, digamos, impactó por primera vez la pandemia, pues prácticamente en los hogares de todo el mundo, que el precio empezó a subir, 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 subir. ¿Qué debería pasar? Simplemente por sentido común. En algún momento podremos estar viendo que los números no justifiquen, que las empresas no puedan maquillar y que haya un momento de corrección, exactamente, ¿vale? Pues simplemente, si nosotros tenemos, bueno, tanto como caer en picado, no lo sé, pero una corrección sí. Pero si nosotros tenemos en cuenta este tipo de información cuando estudiamos la empresa, no cuando miramos un gráfico, sino cuando estudiamos la empresa, es decir, si yo veo que una empresa ha tenido un crecimiento que no está justificado en un año que no ha sido justificado, yo no puedo estar dándole una asignación de total confianza 100%. ¿Entendéis? Ahí es cuando sí que tengo que entrebuscar. Eso Warren Buffett es un experto. Buscamos los números de la empresa, buscamos cuál ha sido, pues en los libros, todo. Tanto el comportamiento como las adquisiciones, quién dirige la empresa, cuánto tiempo la está dirigiendo. Pensad en un momento en los fondos de inversión. Los fondos de inversión, ¿sabéis que el gestor de un fondo de inversión puede estar cobrando entre 29, 28, 30 millones de euros al año por ser el gestor de ese fondo de inversión? ¿Vosotros pensáis que eligen a cualquiera? No eligen a cualquiera. Pero es que es más, la trayectoria que tenga esa persona habiéndose comportado en ciertos otros fondos de inversión con sus direcciones, bien o mal, le va a dar mayor o menor credibilidad. Por lo tanto, es muy importante que puedan traer a los mejores dentro de lo que ellos quieran. Pero eso no garantiza de que el fondo siga subiendo. Y tampoco garantiza que si hay un mal año, el siguiente año siga comportándose mal. Por lo tanto, el estudio fundamental que hacemos nosotros es muy exhaustivo en cuanto a los resultados, en cuanto a la expectativa, en cuanto a la economía, entre comillas, real, lo que hay en el trasfondo, no a lo que se está trasladando básicamente a los estratos de toda la sociedad, sino lo que podemos averiguar nosotros con los libros, con los resultados, ¿vale? Sí, hablamos de Tesla y hay otras tantas, sí, hay otras tantas, ¿vale? Bueno, no quiero enrollarme en esto, simplemente quiero que entendáis que si yo voy a un gráfico, yo puedo entender que haya un descuento del precio, por ejemplo, si una empresa ha repartido dividendos, ¿vale? Vais a ver, pues imaginad que esto no es en diario, sino que es, no sé, en velas, no sé, de menor calado y que hay, después de repartir dividendos, pues no sé, Telefónica ha repartido dividendos y hay una corrección. Porque obviamente tiene que haber un ajuste. Ahora el precio no vale lo que vale, el precio nominal de la acción, entre comillas, se ve afectado. Que pueda seguir subiendo, que sí, que he percibido una parte, correcto, pero el precio real no debería estar donde debe estar. Por lo tanto, tiene que haber una corrección. Eso es lo que hacemos con el análisis fundamental. Meternos a averiguar ese tipo de cosas. No podemos en un gráfico determinar ni averiguar todo lo que nos va a ofrecer de información, los resultados y los estados de cuenta de las empresas. Pero si somos capaces, con dos o tres matices, de ver en un gráfico algo sencillo, simplemente fácil de identificar y de ver, y acoplar todo el volumen de información que nos pueden dar las empresas, ahí tenemos, de verdad, yo diría que 2 de cada 3 vamos a acertar, ¿vale? Un alto porcentaje de acierto. Y con ello ya termino y le paso los mandos a Oscar. Por favor, si necesitáis preguntar, seguid. Que Oscar también tiene la oportunidad de hablar y de contestar todas estas preguntas, ¿vale? Adelante, Oscar. Vamos a ver, pues que no se me ha activado el audio. No sé qué ha pasado un momento, pero no se me ha activado el audio. Bien, pues vamos a hablar ahora de cómo analizar, haciendo este análisis fundamental que bien hemos estado comentando, ¿no? Cómo analizar un poquito todo lo que es la situación general de Navidades, cómo poder aprovecharlo, en definitiva, pues lo que os comentábamos en el título, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las mejores empresas para estas Navidades? Entonces, lo primero que tenéis que entender es que esto no son recomendaciones de inversión. De hecho, muchas de estas oportunidades que voy a comentar son oportunidades simplemente en las que yo estoy posicionado y son oportunidades en las que me he posicionado hace semanas y en las que un posicionamiento actual es un posicionamiento ya tardío, ¿vale? Entonces, no copiéis esto porque lo veáis, porque además seguramente estaréis comprando a precios
que no son realmente útiles, ¿no? O que no son realmente ventajosos. Entonces, os voy a explicar simplemente dónde estoy posicionado yo. Seguro que oportunidades como estas hay muchas, hay múltiples, pero pues simplemente es el posicionamiento que yo he tomado para estas Navidades. Lo primero que tenemos que entender es que al final, como bien decía Rubén, esos grandes inversores, la diferencia que tienen en gran medida con nosotros, ¿no? O comparativamente con nosotros, al final nosotros también podemos aprender a estudiar pues diferentes empresas que si se valora un buen precio, si se valora a un peor precio. Al final la diferencia es que un inversor, primero, está todo el día revisando pues cuál es la situación, estudiando el entorno socioeconómico, como se suele decir. Y la gran diferencia, sobre todo, es que detectan los cambios mucho antes que nosotros, generalmente, ¿no? Pues en base a experiencia, en base a conocimiento de la situación, en base a muchas cosas que a nosotros se nos pueden llegar a escapar, ¿no? Entonces, por poner un pequeño ejemplo de todo esto, pues podemos ver, por ejemplo, uno de los últimos posicionamientos de Warren Buffett, Snowflake, pues ya un poquito, un posicionamiento muy temprano a lo que ya en la propia situación de pandemia se veía, y voy a utilizar la situación de pandemia un poco como ejemplo, ¿no? ¿Qué creéis que ocurrió cuando en la pandemia nos encierran a todos en casa o empiezan a poner limitaciones? ¿Cuál es el cambio lógico que veis que se puede dar a nivel socioeconómico en el consumo de la gente? La gente sigue necesitando cosas, sigue necesitando productos para casa en general, ya sea electrodomésticos porque se estropean, ya sea cualquier historia, sigue necesitando entretenimiento. En lugar de entretenerse fuera de casa, va a buscar entretenerse dentro de casa. Sigue buscando ese tipo de... Al final, el comportamiento humano es muy similar, solo que por tener una limitación, en este caso a nivel de medidas, pues el comportamiento cambia levemente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Simplemente el dinero cambia de sitio, ¿no? Todas estas empresas, como bien decía Rubén, que se dedicaban a la venta en la calle o servicios en la calle, como pueden ser gimnasios, como pueden ser tiendas de todo tipo, pero que solo tengan pues un poco presencia en la calle. Todas estas cosas han sufrido muchísimo. Y todo ese dinero que se gastaba ahí, ¿a dónde ha ido? Pues a entretenimiento en formato o para consumo en casa, ¿no? Todo esto pueden ser, pues, desde Netflix, Disney, todas estas compañías que si empezamos a poner aquí, ¿no? Pues si vemos, por ejemplo, Netflix desde, por ejemplo, y esto lo voy a poner, lo tenemos en un gráfico diario. Fijaros, por ejemplo, ¿no? Netflix en marzo tuvo una leve caída por la situación de mercado, pero fijaros el crecimiento que ha pegado desde entonces, que es un crecimiento actualmente de prácticamente el 100%. Nos podemos poner también en Disney, por ejemplo, otro servicio el cual justo lanzó, de hecho, en esas fechas su, vamos a decir, servicio de suscripción con su serie de Mandalorian, todas estas historias. Fijaros el movimiento que ha generado, ¿no? Desde esos momentos. Podemos ver múltiples ejemplos con lo que decíamos de las compras, ¿no? Todo rota a las compras online, perdón. Que, por cierto, estaréis viendo que os salen anuncios de compra Amazon en todos los lados, ¿vale? Que sepáis y que tengáis mucho cuidado porque está habiendo estafas en ese sentido. Así que si queréis invertir, siempre hacerlo mediante un broker, mediante vuestro banco, pero no entrando en una página y depositando dinero así porque sí. Fijaros, en el caso de Amazon, pues fijaros el crecimiento, ¿no? De hecho, si vemos los resultados que ha ido generando Amazon, que podemos verlos por aquí, fijaros los resultados de un crecimiento del 598% respecto a lo que se esperaba durante pues, el periodo desde prácticamente
lo podemos ver aquí, ¿no? Desde abril hasta julio. Otra vez, sorpresa, el 66% positivo en cuanto a las ganancias. Entonces, el dinero no desaparece de golpe, simplemente cambia de sitio, ¿no? O el consumo no desaparece de repente, simplemente cambiamos nuestros hábitos de consumo, pues porque cambia la situación. En este sentido, ¿cómo podemos valorar la situación navideña en general para poder sacarle provecho o para poder haberse posicionado para sacarle provecho? Ya las cifras o la Navidad está a la vuelta de la esquina, gran parte de las compras de Navidad ya se han estado realizando y hay que entender que, como decía, el posicionamiento ahora mismo quizá pueda haber alguna cosa que se pueda aprovechar, pero en las que yo os voy a compartir es un poquito tardío el posicionamiento, ¿vale? Pero simplemente que sirva como ejemplo y puede serviros pues para captar un poquito la idea de cómo poder aprovechar. Fijaros, diferentes posiciones que he tomado yo en Navidades. Una de ellas, o una de las más claras que ha habido, por ejemplo, anuncio de que el 21 de diciembre Tesla se une a lo que es el SP500. No es de tema navideño como tal, pero sí que entra dentro de estas Navidades. Entonces, ¿qué es lo que podemos suponer de todo esto? Podemos poner Tesla y fijaros qué movimiento ha tenido desde el 17 de noviembre, más o menos que se vino a anunciar aproximadamente, hasta ahora. ¿Qué es lo que va a ocurrir con Tesla? Tesla, al unirse al SP500, ocurre lo siguiente, ¿no? Y fijaros qué beneficios ha obtenido en prácticamente, pues nada, unas pequeñas semanas. Como os decía, los fondos que lo que hacen es invertir en el SP500 o simplemente replicar lo que hace el SP500, se van a ver obligados el 21 a comprar acciones de Tesla porque Tesla va a formar del SP500 y por lo tanto si quieres replicar al SP500 necesitas tener pues las acciones del SP500 en la proporción en la que participan, ¿no?, en ese SP500 dependiendo de la capitalización. Hay que tener en cuenta también que Tesla entra siendo una de las empresas con mayor capitalización, capitalización récord, de hecho, de todas las que han entrado en el SP500 y con una capitalización alta para lo que es las 500 empresas que forman ese SP500. Por lo tanto, ya estamos viendo un cambio, en este caso, que va a afectar directamente a Tesla y, por lo tanto, que se pueda aprovechar en ese sentido. Yendo un poquito más al tema navideño. ¿Cuál puede ser una empresa que se puede beneficiar muchísimo hablando ahora de las compras navideñas? ¿Cuál creéis que puede ser una empresa, teniendo en cuenta que las compras navideñas no se van a poder hacer in situ, tal y como se venían haciendo durante los últimos años, y se van a empezar a hacer online mayormente? ¿Qué empresas creéis que se pueden beneficiar por ese tipo de situaciones? A ver ese chat. Rubén, si me puedes chivar lo que van poniendo en el chat. Así os hago pensar un poquito. Dicen Amazon. Amazon es la obvia, ¿vale? Amazon es la que todo el mundo puede pensar y la que todo el mundo puede imaginarse, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con Amazon? Sí que va a haber beneficiado un poquito esos posibles resultados que puede llegar a obtener. Pero, como decíamos antes en una de las diapositivas, una de las partes importantes es, para este tipo de inversión un poquito más enfocada a cambios socioeconómicos, algo importante... Perdona, dicen Mercado Libre, Google, Alphabet, eBay, hablan también de Baba, de Alibaba, etcétera, etcétera. Pues como decía, algo importante que puede generar un gran movimiento en un periodo corto de tiempo puede ser que el mercado lo esté pasando por alto, ¿no? Una empresa que esté... El mercado o el público general no la vea de forma tan clara, ¿no?
Y, por ejemplo, la empresa en la que yo me posicioné hace semanas y que está petándolo es Etsy, ¿vale? No sé si conoceréis Etsy, pero Etsy es una empresa también, vamos a decir que es un Amazon, pero de artesanía, manualidades, productos más de otro estilo. Etsy, concretamente, en todo lo que es, y fijaros, vamos a poner la página web, en todo lo que es decoración navideña, en todo lo que es regalos navideños, está siendo una brutalidad, ¿vale? Los beneficios que va a presentar en el 2 de marzo, van a ser probablemente bastante altos comparativamente con años anteriores y por eso uno de los posicionamientos que yo he hecho es Etsy. Y como Etsy podría haber posicionamientos múltiples en empresas similares. Al final tenéis que tener en cuenta que un sector va a salir beneficiado, que son las ventas online, eso hay que tenerlo claro, y mediante esas ventas online van a salir beneficiadas múltiples empresas, ¿no? Algunas empresas de forma más abrupta, otras empresas pues no se notará una diferenciación tan grande, pero ¿cuáles van a ser? Podemos pensar en cuáles van a ser las mayores compras a nivel de Navidad y van a ser seguro, primero, regalos navideños, ahora entraremos un poquito más a fondo en ello. Segundo, porque hay que pensar que aquí, por ejemplo, en España tenemos más costumbre de cenar en casa y demás, pero eso no es la costumbre en todo el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos se sale mucho a cenar fuera, entonces ahí va a haber un cambio bastante grande y, por lo tanto, todo lo que sean, pues se me ocurre, productos de material de cocina para cocinar, puede haber un cambio grande de consumo. Muchas personas que tenían costumbre de juntarse en familia y cenar fuera van a tener que cenar en casa. Para ello se puede crecer muchísimo las compras de ese tipo de productos. Y sobre todo también un cambio grande que yo he detectado que puede ocurrir, y otro de los posicionamientos que he tenido, y este es un posicionamiento también un poquito raro, es una empresa que va a sacar uno de los videojuegos más esperados de los últimos tiempos. Uno de los grandes regalos de estas Navidades va a ser la Play 5, no lo dudéis ni un segundo. Las consolas de nueva generación, incluso en ese sentido Nintendo puede salir beneficiada. Microsoft dudo que salga beneficiada por lo grande que es la empresa y el sector tan pequeño o la parte tan pequeña que representa a lo que son sus consolas. Lo mismo con Sony, dudo que haya un gran cambio en sus beneficios, pero yo, por ejemplo, mi posicionamiento va encarado a uno de los videojuegos más esperados para Play 5, que es Cyberpunk, que, bueno, lo dicho, es uno de los juegos más esperados y en este caso una forma de invertir en Cyberpunk es en su empresa CD Projekt. La podéis encontrar, es una empresa de Polonia, pero la podéis encontrar en euros en la bolsa de Frankfurt, si no recuerdo mal, y es uno de los posicionamientos que yo he tenido. Otro posicionamiento más que he hecho para Navidades, súper potente. Esto es un poquito más difícil también de detectar, ¿no? Pero todo el tema cine, ¿vale? Todo el tema cine, superhéroes, todas las películas que estaban un poquito a la espera de poder publicarse. Ha ocurrido algo importante que se ha anunciado hace poco, y es que, como bien sabéis, al cine no se puede ir, o si se va, se puede ir hace poquito y se puede ir de una forma un poquito que no es lo mismo. Se va a sufrir. Pero se va a sufrir. Pero HBO Max va a empezar a llegar a un acuerdo con múltiples Warner, múltiples grandes compañías que tienen todas estas películas sobre todo de superhéroes y demás, y va a empezar todas esas películas que se han estado atrasando van a ser estrenadas en HBO Max, que de hecho en España lo vamos a tener creo que a tiempo, pero en Estados Unidos ya está funcionando HBO Max desde hace bastante tiempo. Y, bueno, vamos a tener de golpe un montón de
de películas, de estrenos que han estado un poquito a la espera y han buscado la fórmula de poder lanzarlos y seguir generando dinero en ese sentido, ya sea mediante HBO o ya sea mediante el cine, porque tenéis que pensar una cosa, ¿no? Si ponían esas películas en estreno en el cine con todas las medidas que hay, en las que no se pueden llenar las salas y este tipo de cosas, las ganancias incluso podían llegar a perder dinero en muchas de esas películas y grandes estrenos. En ese sentido, ¿cómo lo voy a aprovechar yo? ¿Cómo me he posicionado para aprovecharlo? Funko, ¿vale? Una empresa, os voy a poner, seguramente cuando os enseñe la página web vais a identificar que es Funko, pero bueno, sin más, son los muñequitos estos que suele haber, ¿no? De los fanáticos de los superhéroes, de Marvel, de Disney, Harry Potter, todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues los productos más vendidos son en torno a Harry Potter. Hay una película de la saga que está un poquito a la espera, ¿no? Puede ser uno de los estrenos, no se sabe, pero todo lo que es superhéroes ya se ha dicho que que van a salir todas las películas que estaban un poquito a la espera y bueno, es otra forma de aprovechar o de posicionarse en ese sentido con toda esta situación de las Navidades. Más posicionamientos que he hecho para Navidades, que hay unos cuantos. Siguiente posicionamiento. ¿Eres Papá Noel? Crocs. Un posicionamiento que está funcionando muy bien. ¿Por qué me he posicionado en Crocs? Crocs, para que lo identifiquéis aquí en España, es la empresa que hace las zapatillas de Frank de la Jungla. Las chancletas esas feas que lleva, las hace Crocs, ¿vale? Entonces, Crocs es una empresa que se ha conseguido convertir en algo que al final no lo busquéis como Crocs con X, como lo veis aquí, sino que se escribe Crocs, pero es una empresa que se ha convertido en algo un poquito más coleccionable, ¿no? Os voy a poner aquí la página web. Al principio eran unas zapatillas súper cómodas, pues la usaban mucho los médicos y se usaban mucho pues para gente que tiene casas con jardín y tal, pues para zapatillas de andar en casa. Pero han metido todas estas cositas de adorno, hacen colaboraciones, de hecho acaban de sacar una colaboración con Post Malone, no sé si conocéis al artista, pero es una colaboración muy potente con todo el tema influencers, tiktokers, todas estas cosas están generando muchas colecciones, de hecho podéis ir aquí a colecciones y podéis ver un poquito más. Cuando entras en crocs.com se ve un poquito más claro y en Estados Unidos está siendo una gran moda y las colaboraciones pueden generar que uno de los regalos más pedidos o un regalo muy pedido pueden ser unas Crocs de invierno, ¿vale? Que de hecho veis aquí, ¿no? Un poquito ya relacionado con los productos de invierno. Me parecen feísimas personalmente, pero al final hay que pensar un poquito no en lo que te gusta a ti, sino en lo que puede generar al final un incremento en las ventas de una empresa y por lo tanto puede generar, pues lo dicho, unas ganancias por encima de la media y eso puede generar todo este tipo que decíamos. Estoy buscando las colecciones que ahora mismo no encuentro, ¿no? Las colecciones con artistas y demás, pero bueno, podéis salsear un poquito, los podéis encontrar. Pero como decía, ¿no? Pues situaciones que generen mayores ventas y que esas ventas generen mayores retornos y que esos mayores retornos luego cuando los inversores analicen las empresas pues generen posicionamientos y subidas en sus precios, ¿no? Otra relacionada con la Play en ese sentido es GameStop, que estoy pensando de hecho en vender ya dentro de poquito. ¿Por qué me posicioné en GameStop? Pues blanco y en botella, ¿no? PlayStation 5, Navidades, gente queriendo comprar PlayStation 5 agotada en todos los sitios, colas en GameStop en Estados Unidos, pues está claro que es un evento o que es una situación que va a generar más ventas en GameStop en este caso. Y en lo que estoy un poquito atento es que si en Estados Unidos
Por ejemplo, ya se han tomado medidas en California en la que se está cerrando o que se está confinando a la gente, por eso estoy pensando en salir de GameStop y aprovechar pues ese tramo yo, ¿no? Ese crecimiento que ya he conseguido desde noviembre, más o menos mediados de noviembre, pues imaginémonos que pues por aquí, ¿no? Pues ese crecimiento de un 30% aproximadamente, porque pues California es un estado grande en Estados Unidos y bueno, y puede afectar, ¿no? A que esas compras cambien un poquito a lo online y se vea un poquito perjudicado, ¿no? En ese sentido, GameStop. Así que, en general, este es mi posicionamiento para Navidad. Sigo un poquito atento a cualquier cosita, pero sobre todo quiero que os quedéis con la idea de cómo poder aprovechar situaciones. Obviamente, después a todo esto se le hace un análisis de la propia empresa, de su posicionamiento, de su ventaja, de los resultados que está arrojando la empresa, ¿no? Podéis, de hecho, aquí en el propio TradingView podéis ver aquí más abajo, ¿no? Pues las ganancias, si van creciendo, si no, pues hacer todo ese tipo de análisis. Y un buen sitio donde poder hacerlo es Yahoo Finance, que podéis ver ahí, podéis buscar la empresa y podéis ver un poquito, ¿no? Pues los números de la empresa concretamente pues que esté arrojando, ¿no? Así que no sé si hay alguna duda por ahí, algo que quieras comentar, Rubén. Bueno, nada, simplemente decir que yo he sido mucho más clásico que tú y aunque me gusta siempre orientarlo a finales de octubre, este año por el tema de las famosas elecciones que hacen la puñeta, Sí. me contuve un poquito hasta principios de noviembre o incluso un poquito más. Pero bueno, básicamente lo voy a poner por aquí por el chat para no tardar más. Básicamente fueron BBVA Santander, como la parte de los bancos, Repsol, Telefónica, bueno, AIG, Airbus y Talgo, básicamente para poder darle un poquito más de, bueno, variedad a lo que necesitaba, ¿no? Básicamente porque estuve pensando, pues como siempre, la gente, bueno, tenéis que saber una cosa, para quien no lo sepa, el petróleo hacia el verano o hacia el invierno siempre sube. Porque la gente, además de que viaja, en un lado del planeta hace frío y en otro no, y después se cambian. En el otro hace frío y en el otro no. Entonces siempre van a estar, bueno, como entre comillas, viéndose reforzados la parte del crudo y el petróleo y demás. Luego, por el tema de los bancos es difícil, a pesar de que haya pandemias y crisis y todo esto, que los quiebren. O sea, lo pueden quebrar, claro que sí, pero que es difícil que los quiebren a no ser que es que ellos se hayan metido hasta la cabeza ahí dentro en algo muy, muy malo. Entonces, ya llevaban afectados bastante tiempo y empezaban a dar ciertos signos de recuperación. Entonces, a principios de noviembre por ahí, pues, bueno, decidí también meterme en alguno de ellos. Y luego por el tema de que, aun cuando han sido muy afectadas, gravemente afectadas, sobre todo, pues, las compañías aéreas, y bueno, otras como Talgo, ¿no? Que también es algo que estuve buscando a ver cuál de las empresas, entre comillas, más cercanas podría tener un pequeño crecimiento cara a Navidad, porque tiene que haber traslados, tiene que haber, aunque sean mínimos, tiene que haber de nuevo un poquito de movimiento y por lo tanto con una expectativa de que el gobierno pudiese tener pues una apertura intermitente de ciertas fronteras y demás, hice ahí un poquito de apuesta, no mucho, por el tema también de los viajes, de que se reactivaran. Por lo tanto, eso ha sido mi posicionamiento muy discreto y yo creo que también bastante más clásico. Pero bueno, me encantaría, Oscar, si tú puedes ir apuntando por el chat todo aquello que nos has indicado, porque así pues dejamos a todos nuestros compis que están Los por aquí activos, ¿te escuchándonos. refieres? Sí, los activos que has ido mencionando, si lo puedes incluir por el chat y así también pues ellos tienen una referencia. Por si luego quieren, no sé, ver el gráfico, estudiar la compañía o Investigarlo. cualquier otra cosa, ¿vale? Fijaros, por dar un plus o algo a futuro, ¿no? Porque como decíamos, quizás el posicionamiento, por ejemplo, que he compartido yo ya es un poquito tarde para posicionarse ahí. Pero yo creo que la siguiente gran cosa, y es algo en lo que también he ido posicionándome, pero no me he posicionado completamente todavía, va a ser todo el tema de viajes, hoteles, incluso casinos, resorts, cruceros. ¿Qué pensáis que va a hacer todo el mundo en cuanto nos permitan salir a la calle
viajar, Totalmente. o sea, ir a otros países. ¿Qué es lo primero que pensáis que va a hacer la gente? Pensad Totalmente. que la gente ha estado sin vacaciones en verano, bueno, sin vacaciones, sin poder viajar, mejor dicho, en vacaciones, sin poder viajar en Navidades, incluso sin poder ver a su familia si la tenían en X lugares y no se han juntado con ellos, por ejemplo, ahora en Navidades. Entonces, ¿qué es lo que pensáis que va a hacer la gente? Lo primero que va a hacer la gente, nada más, vayan las vacunas adelante, se vayan levantando medidas y demás. Viajar, viajar, viajar y viajar. Creo que es el gran cambio que va a llegar más tarde o más temprano, pero creo que es el mayor cambio que vamos a tener, al igual que ha sido un gran cambio pues la situación en la que hemos vivido y que se ha vuelto todo tan online, ¿no? Y que todo, por ejemplo, Zoom, la plataforma Zoom, ha pegado un subidón en bolsa increíble, todas las que sean, pues como hemos dicho, ¿no? Reproducción de contenido, todas estas cosas, ¿no? Han subido muchísimo, todo lo online, vamos a decir, y yo creo que el gran movimiento, el siguiente gran movimiento es todo lo relacionado con viajes. Lo dicho, yo he posicionado la mitad de lo que tenía pensado posicionar en noviembre, concretamente, lo posicioné, y estoy esperando un poquito porque creo que puede haber una segunda ola, un segundo, vamos a decir, endurecimiento de medidas. No, aquí al final en España, yo no me suelo fijar tanto en España, sino que me suelo fijar a nivel mundial, porque al final en Navidades se va a tener que dejar a la gente juntarse en mayor o menor medida y eso va a generar un repunte, eso va a generar, sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, que estando Biden, seguramente va a generar un retorno de medidas un poquito relativamente duras y eso puede generar pues una nueva oportunidad de reposicionarse en ese tipo de empresas. Es mi plan, no tiene por qué ser el mejor ni cumplirse. Yo ya sabéis que os comparto lo que yo hago, luego cada uno puede hacerlo a su manera o como él quiera, pero pienso que realmente el siguiente gran cambio, el siguiente gran posición, o las empresas que más se van a ver beneficiadas de repente, ¿no? De una entrada de capital grande, pueden ser las empresas relacionadas con los viajes. Sí, totalmente. Por eso, en previsión a ello, yo también pensaba igual. Fíjate que no lo hemos hablado, pero yo también pensaba igual, pues ya en previsión a eso me he ido metiendo un poquito, poniendo parte del capital para poder ir incorporando después nuevas aportaciones. Y bueno, en principio yo creo que hasta aquí vamos a llevar el webinar. Han mencionado también Mastercard, preguntan por el oro. Bueno, el oro, a ver, no es que esté excesivamente caro, pero bueno, con una leve corrección, pues a lo mejor también sería uno de los buenos activos. No tanto cara a Navidad, pero sí para mantener después ir jugando con él el resto del año, sobre todo si hay recuperaciones interesantes, porque irá pasando de unas manos a otras. No seáis muy, ¿cómo le diría?, impacientes en entrar rápido al oro, eso es mi consejo, pero también podría ser uno de los activos que os pueda dar alegrías, ¿vale? No obstante, Yo, como hemos en destacado cuanto aquí, a, dime, Oscar. no, en cuanto a Mastercard, por dar un feedback también, eh, para un posicionamiento a largo plazo puede ser una cosa, pero para un posicionamiento tal y como estamos comentando, ¿no? De cambios socioeconómicos Ujú. concretos, ¿no? Como puede ser Navidades, dudo que le afecte mucho, a diferencia de otros años. Incluso se puede llegar a ver afectada a Mastercard, porque hay que pensar una cosa. Visa, Mastercard, todo este tipo de empresas ganan dinero con ventas en la calle y ganan dinero con ventas online, Ujú. ¿vale? Igual a ellos no se ven afectados, vamos a decir, en ese sentido, ¿no? Y incluso perjudicadas, ¿por qué? Porque hay que pensar que mucha gente está empezando a estar en situaciones precarias y el gasto navideño total puede pegar un bajón. Entonces, no lo veo tan clara, ¿vale? Esto es mi opinión, obviamente, y mi punto de vista. No soy mágico en los mercados, ni mucho menos. Simplemente es mi punto de vista, por si os sirve para algo, os puede servir de feedback, ¿vale? Entonces, incluso puede ser una oportunidad a largo plazo si genera precios mejores para posicionarse en precios mejores. Si después de las Navidades generan menos ingresos de los esperados. Eso es.
No sería uno de los activos que vamos corriendo porque no tiene a lo mejor tanto atractivo ahora. Hay otros, como hemos comentado, que son mucho más atractivos y que ya han empezado pues ciertos indicios de que tiene un buen posicionamiento. Incluso, como decía Oscar, hay algunos que ya como cara a Navidad están haciendo sus beneficios, enseguida empezarán a recortar. Así que mucho cuidado con esto. No seáis incautos y entrad a toda costa ahora y que no aprovechéis bien el tirón y que luego pues haya una leve corrección, que puede haber una toma de beneficios perfectamente al presentar resultados y demás ahora a final de año y comienzo del siguiente. Bueno, con este último consejo ya terminamos. Espero de que este webinar os haya servido y quizá ilustrado un poquito mejor el cómo trabajar con análisis fundamental y cómo meternos, ¿no? A averiguar ciertas cosas y sobre todo, pues, aunque no son recomendaciones, simplemente pues el estar al día de aquello con lo que a veces hemos trabajado o estamos trabajando en estas últimas semanas, por si os puede servir de ayuda, ¿vale? Chicos, lo dejamos aquí. Recordaros a todos, el próximo lunes 14 vamos a hablar de un tema muy interesante, el rally navideño. Ya hemos mencionado algo del rally navideño, pero vamos a enfocarnos directamente en el rally navideño, ¿vale? Y os esperamos a todos allí y ha sido un placer estar con todos vosotros. Un saludo. Un abrazo.